Bienvenidos a Hablando con la Iglesia, un podcast cristocéntrico, guiado por el Espíritu Santo y que honra la palabra de Dios. ¿Estás listo? Aquí vamos. ¿Qué dice la iglesia? Soy Esteban y estoy muy contento de que estés aquí conmigo en este primer episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si verdaderamente tú estás cansado de la religión o si tú tienes una relación con Dios pero sientes que algo hace falta o si no has encontrado la vida que deseas vivir, déjame decirte que estás en el lugar correcto. Hablando con la Iglesia es un podcast que tiene a Jesús en el centro de sus temas, que es guiado por el Espíritu Santo y que busca siempre honrar la palabra de Dios en cada episodio. Así que te prometo que después de estos episodios, cada vez que tú escuches estos podcasts, tu vida no va a ser igual. Eso te lo puedo asegurar. Y bueno, desde hace tiempo yo había querido empezar este podcast. Dios lo había puesto en mi corazón, pero por varias circunstancias no había podido. Pero bueno, ahora sí se dio la oportunidad y vamos a entrarle con todo. Así que sin más preámbulo, quiero hablar acerca de el primer tema de este podcast. La iglesia. ¿Algo o alguien? Y para hacerlo un poco más dinámico, un poco más interesante, quiero que si tienes a alguien cerca ahí contigo o si no tienes a nadie cerca, quiero que le escribas a tu mejor amigo o tu mejor amiga, a alguien con quien tú hables, que sea cercano a ti, y le hagas esta pregunta. O si estás cerca de alguien, que le hagas esta pregunta a esta persona que está cerca. Pregúntale, ¿es la iglesia algo o alguien? Si tú estás en lo correcto y esa otra persona está en lo incorrecto, esa otra persona te debe un helado. Ahora, si la otra persona está en lo correcto y tú estás en lo incorrecto, déjame decirte que tú le debes un helado a alguien. Ahora, si las dos personas están en lo correcto, bueno, vayan a tomarse un helado y platiquen acerca de este podcast. Pero hagámoslo dinámico. Así que hazte la pregunta primero a ti. ¿Es la iglesia algo o alguien? Y después pregúntale a alguien más. Y quiero que me cuentes qué dicen estas personas. Y bueno, si te ganas un helado, espero te lo disfrutes mucho. Pero bueno, hace poco tiempo se hizo un estudio donde se investigó si la gente creía que la iglesia era algo o alguien. Y no lo vas a creer, pero aquí viene la respuesta a la pregunta que hice. 9 de cada 10 personas en el mundo se refieren a la iglesia o piensan de la iglesia como algo. Pero en realidad, bíblicamente, la iglesia solamente es alguien. Tú y yo. Si nos vamos a leer o a investigar la definición de iglesia, que es como el nivel más básico para lograr entender qué es la iglesia. En el griego, iglesia, la palabra es eclesía. Eclesía se traduce como un grupo de personas apartadas o un grupo de personas separadas. Obviamente separadas o apartadas, ¿para qué? Bueno, para Dios. Y a pesar de que la definición de la palabra iglesia es explícitamente y claramente en relación a las personas,
La mayoría de gente no lo ve así. Pero la iglesia nunca ha sido un lugar, una congregación o una organización religiosa. En la Biblia jamás se habla de la iglesia refiriéndose a un lugar, a una congregación, a una organización. Siempre ha sido la gente, el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Efesios 5:25. Dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Dice, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cristo no se dio, no murió a sí mismo, no entregó todo por un evento, por un concierto o por un edificio de ladrillo o un edificio de cemento. Obviamente Dios se dio a sí mismo por la gente para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Obviamente Jesús no estaba purificando un edificio o un templo, hacía palanganazos, ¿verdad? Con agua, no. Estaba purificándonos a nosotros mediante su palabra, nosotros las personas. Mira este otro versículo, Romanos 16:5. Dice, saluden también a la iglesia que está en su casa. Está hablando de Aquila, está hablando de Priscila, de uno de sus de los servidores de Pablo. Saluden a la iglesia que está en la casa. Muchas veces pensamos que la iglesia es un lugar o es donde hacen un evento o donde un lugar específico donde se busca a Dios, pero no es así. La iglesia somos nosotros. Donde sea que tú estés, allí está la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y honestamente es triste porque verdaderamente deberíamos de ir a la iglesia. Es decir, deberíamos de ir a la gente de Cristo, a la gente que le sirve a Dios, amarla, buscarla, ayudarla, animarla. Deberíamos de verdaderamente ir a la iglesia. Pero bueno, hay que entender verdaderamente que nosotros somos la iglesia. Y en este podcast voy a estar retando mucho las idealizaciones y conceptos y creencias que la cultura, que el mundo, que aún la misma religión nos ha hecho creer y ha impuesto sobre nosotros. Entonces, lo primero a lo que quiero retarnos es a ver la iglesia como lo que realmente es, la gente de Dios. Lo segundo a lo que quiero retarnos es a cambiar nuestro lenguaje cuando nos referimos a la iglesia. Ahora tú me dices, bueno, está bien, yo ya entendí que la iglesia no es un lugar ni un ministerio, sino somos nosotros, la gente. Pero, ¿qué tanta importancia tiene cambiar el lenguaje cuando me refiero a la iglesia? Bueno, déjame darte un ejemplo. No sé si has escuchado cuando alguien ha dicho, a mí la iglesia me lastimó. Creo que todos tenemos o conocemos gente que ha dicho eso o que piensa eso. A mí la iglesia me lastimó. Y debido a esto, pues yo ya no quiero nada con Dios, yo ya estoy cansado de tener una relación con Dios y que las cosas siempre sean igual y etcétera, etcétera. Bueno, déjame decirte algo. Porque esta persona cree que la iglesia es un conjunto de todo, de las personas, los ministerios, los pastores, porque ella
esta persona no ha podido como que verdaderamente entender qué es la iglesia. Y porque no está usando un lenguaje específico, se está alejando de Dios y está creyendo que todos los cristianos, que todos los que tienen una relación con Dios, que todos los que sirven a Dios, le lastimaron, la dañaron. Pero no es así. Entonces, si nosotros logramos cambiar este lenguaje, por ejemplo, y uno dijera, a mí, mi líder espiritual me lastimó. Bueno, entonces esto tal vez te aleja de esta persona, pero no te aleja de la iglesia, de toda la gente de Cristo, de un ministerio que le sirve a Dios, de tu relación con Dios. Otro ejemplo, por ejemplo, también he escuchado que la gente dice, a mí la iglesia me falló. Y como me fallaron, entonces yo ya dejé a un lado mi relación con Dios y mi relación con esa gente. Bueno, volvemos a lo mismo. A ti no fue que te fallara todos los cristianos, todos los ministerios, o que te fallara Dios. A ti tal vez te falló una persona, tal vez te falló una relación, tal vez te falló algo que se iba a dar y ya no se dio por X o Y circunstancia. Pero si tenemos cuidado en usar bien las palabras y en referirnos a la iglesia como lo que es, podemos evitarnos hasta grandes situaciones así como estas que te he dicho y que he usado como ejemplos. Así que es importante hasta cambiar las más mínimas palabras en nuestro vocabulario para hacer una diferencia. Créeme que las cosas pequeñas, las cosas hasta más insignificantes tienen un gran impacto. Y bueno, creo que si nosotros nos retamos de estas dos maneras, si nos retamos a ver la iglesia como lo que realmente es y referirnos a la iglesia correctamente, cambiar nuestro lenguaje y ya no decir, a mí fue la iglesia la que me falló, sino decir, a mí fue un líder, a mí fue una persona que yo admiraba en la fe que me falló. Nuestra vida puede llegar a cambiar drásticamente. Y creo que era importante establecer esta como base o este fundamento porque, bueno, el nombre del podcast era Hablando con la Iglesia. ¿Cómo así? ¿Acaso este tipo va a hablar con una pared? O bueno, cuando yo me refiera a la iglesia, yo quiero que tengamos un entendimiento correcto, un entendimiento bíblico de lo que esto significa. Y también creo que ese es el comienzo para empezar a cambiar ese concepto y esa idea que la gente tiene acerca de la iglesia, en especial la generación que es joven, que en su mayoría ya no quiere nada con Dios, nada con la iglesia, pero que sí logramos cambiar ese concepto, esa idea y verdaderamente demostrar qué es la iglesia, para qué fue hecha. Así que estén atentos, vamos a estar platicando y teniendo más temas súper interesantes y súper buenos después de establecer esta base y estos fundamentos, y estoy seguro que va a ser de mucha bendición.